de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Tarulo, estamos aquí en este histórico programa Títulos de Primera y también vamos a hablar con su histórico conductor, con su alma pater, Alberto Amorosino. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bien. Un poquito del otro lado ahora, ¿no? Ya totalmente del otro lado. No sé qué quiere decir con el otro lado, ojo. Porque... No, del otro lado trabajando en este programa, ¿no? Un poco coordinando, produciendo. Haciendo la producción. En otro rol. Sí, en otro rol. Sí. Y dándote la bienvenida, Luis Tarulo es el secretario, yo diría el secretario general de la agencia DIN. Figura como secretario de redacción, sí, es el título. Pero que maneja... editor de judiciales y policiales de la agencia DIN, exacto. Sí. Y también... Maneja la agencia directamente. Maneja la agencia. No, que se van a enojar mis superiores. No, pero además de eso, con mucha trayectoria, digo, laboralmente hablando, en el terreno político, ¿no? De hecho, nos conocimos hace tantos años en la calle, ¿no? Y haciendo las coberturas políticas, y muy buen recuerdo desde comienzos de la democracia, ¿no? Con algunos colegas, como Edgardo Alfano, sí, Carpena. Ricardo Carpena. Carpena, a él le gusta que le digan Carpena, ¿no? ¿O Carpena? No, Carpena, no. Yo creo que es al revés, porque todo el mundo, claro, le pone el acento. Es más común escuchar Carpena. Claro. Que es él dice es Carpena. Que fue, el que manejó la parte gremial del Diario de la Nación y hoy lo hace en su columna del Diario Clarín. Habitualmente, sí. Y otros amigos y colegas en los móviles, vos te acordás de Arnaldo Colombo, por ejemplo, de Luis Vázquez, de Luis Dinardo. O sea, yo te nombro todos los muchachos, los chicos, todos somos chicos del ámbito sindical, pero bueno, un día vamos a hacer un programa a lo mejor evocativo de lo que era, ya lo hicimos en alguna oportunidad, me invitaste, de lo que era el periodismo antes de lo que es hoy, las nuevas tecnologías, cómo nos manejábamos, cuando teníamos que estar en esas coberturas de las azonadas militares, de las movilizaciones, las manifestaciones, las represiones, incluso en democracia, todos tirados bajo en el piso allí, tratando de esquivar golpes, y en esas coberturas bastante complicadas. Pero bueno, en fin, eso queda en el recuerdo y trataremos de alguna vez de evocarlo seguramente. Pero ahora nos ocupa otra cosa, evidentemente, también con complicaciones, pero de otro tenor. De otra naturaleza. Además, Luis Tarulo es un hombre de Radio Belgrano. Ahora sí estoy en durante, ¿cuántos meses estuviste en la mañana? No, estoy con Darío del Arco, que a la vez es el director de la radio. A la tarde, en el programa del Arco Político, soy columnista. Y después estuve conduciendo, algunas semanas, la primera mañana de Belgrano. Y también venimos con Darío ya venimos de Radio El Mundo, ¿no? Del anterior programa. Claro, levantándose a las 4 de la mañana el hombre leyendo los diarios, divertido, ¿no? Sí, divertido. Yo me acuerdo de un maestro que tuve, que es Federico Sibori, fallecido él. Tenemos un gran recuerdo de él, y él decía, ¿y Federico leíste en el diario? No, yo no leo los diarios, yo los hago. Porque era la época en que, la agencia de noticias es proveedora de noticias de los diarios. ¿Y qué pasa? En un momento se pegaba mucho cable. Exactamente. Bueno, pegar cable era, en la redacción, cortar, sí, pegar literalmente. Literalmente, y imprimirlo en el diario, y después, estaban los comentaristas, estaban las plumas estrella que hacían los panoramas, los editoriales, aunque también hacían notas. Pero en general había mucho auxilio, y aún hoy lo hay. Lo que pasa que muchas veces se refritan esas notas, se reproducen, le agregan cosas, pero somos una base importante para la confección de los diarios, también radios, televisión, etcétera. Pero ¿qué pasa? Federico decía eso como una chanza, ¿no? Decía, si yo estuve hasta las 9 de la noche haciendo los diarios, dice, escribiendo los cables, dice, no me dan ganas de leer a la mañana. Pero no, ya uno tiene un oficio que va manejando las cosas, y aparte hay tanta información, lees por tantos lados. A mí me encanta el papel, pero ya cuando te levantas a las 4 o 5 de la mañana, un pantallazo de internet y tenés todo. Además, yo nunca pude hacer eso de cortar y pegar porque hacía policiales. No me quedaba otra que
la crónica policial Claro, tenías que diaria, escribir ¿no? tu Había propia que crónica. escribirla y si no inventarla, muchas veces. Y a veces se literalmente inventa. en crónica, ¿no? Sí, sí, en crónica en las se épocas inventa. en que las crónicas Sí. eran crónicas. Fue la semana, para adentrarnos ya, ¿te parece, Sí, Negro? sí, sí. Es la semana de los discursos, le pondría yo, ¿no? Dos discursos. Dos discursos, pero con mucha fuerza. Qué voltaje. Y en dos situaciones análogas, en dos acontecimientos similares en cuanto a importancia, ¿no? O digamos, iguales, vamos a decirle. Uno es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Sí, señor. la Asamblea Legislativa. O sea, sería el acontecimiento máximo para el Congreso y para un presidente. Una Que ahí- histriónica presidenta. Claro, en este caso Presidente. una histriónica presidenta, pero para un presidente generalmente, que ahí donde hace un balance, y generalmente lo que se hacía hasta la llegada de los Kirchner al poder, era dar el plan de lo que Claro, iba a ser el ¿qué año. vamos a hacer? El ¿Hacia año dónde vamos? legislativo, qué proyectos va a presentar o va a impulsar el Ejecutivo. Y además se daba formalmente por iniciadas las sesiones ordinarias. Sí, señor. Que en este caso la presidenta lo vino olvidando ya hace un par de años. Habla tanto y se exalta tanto quizás en el discurso que al final termina muy alto y se olvida de hacer la formalidad de las sesiones, que no importa, se resuelve. Pero sí importa. No importa, digo, en lo que tiene validez. Tiene Sí. validez igual la sesión y se deja constancia en los boletines, Sí, etcétera. sí. Pero importa como formalidad institucional que el presidente diga, bueno, y en este acto queda formalmente inaugurado el 100º tanto periodo de sesiones ordinarias. Viene el aplauso de todas las bancadas, unánime. Te describo el acto como siempre fue. Y después el otro discurso, ¿por qué análogo? Porque es la apertura del año judicial. Y ahí donde Exactamente. también el presidente de la Corte hace su balance y las perspectivas para el nuevo año, que habitualmente eran normales, con una tensión lógica de ciertos reclamos, ¿no? De reclamarle al Congreso que trabaje, el Poder Judicial reclamarle históricamente presupuesto de infraestructura al gobierno y al Poder Legislativo las leyes necesarias para moverse, pero no pasaba de ahí. Esta vez ha tenido un voltaje, pero máximo. Estamos hablando de 380 Un para arriba. ping-pong. Y un ping-pong, sí. Porque el discurso de la presidenta no me asombra en cuanto al tenor del discurso, en cuanto que en un momento iba a haber un quiebre. Carteles de por medio no, porque hubo unos diputados que obviamente estaba preparado, sacaron unos carteles AMIA, apertura de archivos. Tocaron hueso ahí, porque la presidenta quedó involucrada en el tema AMIA por el fiscal Nisman, después, bueno, lo desestima el juez Rafecas, pero un tema muy sensible para el gobierno. Ahora, el tono que utilizó después era previsible. Lo que sí, siempre hay un toque distintivo en los discursos de la presidenta, en este caso, la virulencia con la que se dirigió directamente a la Corte. Ya no a la corporación judicial, la familia judicial, justicia legítima y todo ese panorama que se nos había planteado. que Con al la final cara naufragó. con la cara de Lorenzetti de póker. Exacto. Recibiéndolo, la cara de ¿no? póker, que alguno decía yo que Lorenzetti me paraba. No, hay que estar en ese lugar. Además, es un acto estrictamente protocolar Y y de estamos respeto. hablando de presidenta de la Nación, de respeto a la investidura presidencial. Sin olvidarnos, Es presidente, ¿De no qué? es presidenta. No se puede decir presidente. Bueno. Es presidente. lo discutimos después. Bueno, ya. No, lo discutimos fuera de micrófono porque puedes pasar a mayores esta discusión. No, pero al margen de eso, la jefa de Estado, le decimos. Bueno, la señora Cristina Fernández estaba allí, hay que respetar su investidura y no hay que olvidarse que Lorenzetti, hoy es Lorenzetti, pudo haber sido Julio Nazareno, Sí, era sí, Julio Nazareno sí. y será el que venga en el futuro, está en la sucesión presidencial. Sí, señor. Con lo cual forma parte de las 4 o 5 figuras fundamentales de la institucionalidad de una república y sobre todo en democracia. Con lo cual hizo bien en quedarse más allá de la cara de póker o algún gesto que se le pudo haber escapado. Ahora, después viene la réplica de Lorenzetti que fue punto por punto, frase por frase. Más allá de que se está discutiendo si hubo algún error de apreciación en el caso de la Embajada de Israel, si la causa que avanzó o no avanzó se cerró. Pero no se sin cerró. marcar la figura. Pero, Sin marcar la figura. Pero claro, fue una respuesta clarísima a la presidenta. El discurso de la presidenta es uno de los últimos discursos institucionales Sí, que va a dar la presidenta en este año. Es un discurso de fin de ciclo, directamente,
que no deparó ninguna sorpresa. Y en cuanto a anuncios concretos, pocos. El tema de la nacionalización o estatización, que también es discutible porque los ferrocarriles hay una administración mixta, bueno, es todo una cuestión que por ahí es más efectista que efectiva. Pero de todas maneras fue más populista, decían algunos. Podría ser, pero a mí no me gusta usar esa palabra porque suena despectiva para el pueblo. Sí, señor. ¿No? Populista encierra la palabra pueblo y el pueblo es demasiado delicado y hay que respetarlo y no abusar de él y no engañarlo ante todo. Entonces, por ahí el populismo forma parte de otra jerga, ¿no es cierto?, política, pero vamos a dejarlo, digamos, para mí, y gusto, efectista, una medida más efectiva que efectiva. Y lo de Lorenzetti es otro discurso. No fue cualquier discurso, pero es otro. ¿Por qué? Porque los presidentes pasan y como tantos otros sectores o dirigentes, los jueces quedan. En este caso Lorenzetti, salvo que lo echen o bueno, haya una cuestión biológica en el medio, que no lo permita, pero digo, salvo eso, no piensa irse de la Corte, por lo menos en esta instancia, más allá que algunos lo impulsaron como posible candidato presidencial, incursión en el terreno político, pero Lorenzetti, no te quepa ninguna duda que va a esperar cómo se desarrolla el próximo gobierno. Es un hombre joven, apenas va a cumplir 60 años, con lo cual tiene mucho todavía para transitar. Y sucede y sobrevive a un gobierno como tantos otros. Así que ahí está planteada la situación. Esperemos que todo transcurra en paz y lo que quiero ver el 10 de diciembre, que no se engripe ni se resfríe a la presidenta de la Nación poniéndole la banda a otro presidente o presidenta. Yo creo que va a ser en términos masculinos, como viene la mano, pero bueno, que le ponga la banda, por favor, señora Cristina Fernández. Bueno, la banda te la ponemos a vos. El año pasado, la temporada pasada, Daniel Romero, el director de la agencia Total News, estuvo con nosotros. En este caso, vos hoy ocupás el sillón. Que no sea una silla eléctrica, por favor. Te damos la bienvenida y bueno, este es tu programa. Bueno. Manda la tanda y gracias vamos. por tu generosidad. Vamos, manda la tanda y ya. Gracias. Bueno, seguimos aquí en más títulos de primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, muy bien, estamos con Jorge Colina, director de IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Títulos de Primera. A ustedes. Bueno, tenemos una agenda larguísima, no nos alcanza obviamente un programa para hablar de esto, pero vamos por el principio, por lo que habla la gente todos los días. ¿Cómo estás evaluando en esta economía que se ha amesetado, que está en caída, podríamos decir, y con un dólar que la gente de los negocios reclama cambios? ¿Crees que esto se puede llegar a dar antes del fin de este gobierno? Concretamente, una nueva devaluación, que es lo que todo el mundo teme o no, depende de las circunstancias. Digamos, no se sabe si va a haber una devaluación durante el 2015, porque la intención manifiesta de las autoridades económicas va a ser tratar de mantener la paz cambiaria, lo que no significa no ir con pequeñas devaluaciones. Es decir, no sería descabellado pensar que hoy tenemos un dólar de 8.70 que termine el año con 9.90, 10, el dólar oficial. Claro. Entonces eso sería devaluaciones pequeñitas que más o menos mantendrían la inflación controlada y una especie de paz cambiaria en lo que es el blue, en lo que es el paralelo, en todo esto. Ahora, el costo de eso
es una mayor recesión. Claro. Pérdida de reservas, caída de importaciones. Sin importaciones es imposible que crezca la economía. Es decir, algunos hacen mediciones diciendo por cada punto que crece el PBI tiene que crecer 5 puntos las importaciones, cosas así. Eso es cierto. Digamos, la Argentina importa 65.000 millones de dólares, mucha plata. Y la gente cree que pueden ser baratijas de Japón, de China o este tipo de cosas. No, es el 15% de esos 65.000 millones son bienes de consumos. El 85% es maquinaria, insumos y repuestos. Entonces, es claro, si no hay importaciones, no hay crecimiento. Se viene capital, digamos. Claro. Entonces, el tema de estar cuidando las reservas, haciendo caer las importaciones, para mantener el tipo de cambio, hace que la economía se estanque. Entonces, la respuesta que vos me decías es devalorar. Creo que vamos a ir a un dólar de 10 pesos en lo oficial, que no sería una gran devaluación, pero con un costo de nivel de actividad detenido. ¿Cuánto puede soportar? Porque lo ideal sería lograr un equilibrio entre el blue y el oficial, y logrando ese equilibrio, y que bueno, que algún día desaparezca el blue, digamos, volvamos a la normalidad, ¿no es cierto? Unificar el mercado cambiario. Claro. Para eso se necesitaría combatir la inflación, pero combatir la inflación de verdad, digamos, no con esto de los precios cuidados, que puede ser, digamos, una buena intención. Combatir la inflación es que los precios no crezcan más allá de 6, 7, 8% por año, como es en Brasil, en Chile, en Uruguay. Uruguay subió Tabaré Vázquez diciendo la agenda que yo tengo es la de bajar la inflación, y la inflación de Chile de Uruguay es 9%. Sí, y están preocupados. Muy preocupados. El punto 1 en la agenda de Uruguay, dijo Tabaré el domingo, sí, es bajar la inflación. O sea, de 9 la quiere bajar a 6. Claro. Y nosotros tenemos una inflación que está entre el 24, según el ministro de Economía, o del 38, según los privados y la oposición. Supongamos que sea la mitad, 30, es altísima. Una inflación de 30% es una inflación que la tiene Venezuela, vemos que está al borde del colapso institucional, la tiene Ucrania y Rusia, que están en guerra, claro, y sancionados. Una inflación del 30% es de un país enfermo. Ahora, la carrera esta, precios-salarios, ¿contribuye a esto o simplemente es acomodamiento y después vuelve este tránsito que ya para nosotros es casi normal, digo, ¿no? Y ya la carrera precios-salarios se convirtió en un alimentador de la inflación, porque cuando viene el aumento de la paritaria, generalmente el sindicato y el Ministerio de Trabajo determinan el porcentaje. Por ejemplo, el año pasado todo el mundo habló de 30, 33, y automáticamente el sector empleador pide la autorización para el aumento de precio. ¿Y cuál es la justificación? La compensación del aumento del salario. O sea, claro, evidentemente que estamos ya en una espiral de suben los salarios, por atrás suben los precios, y porque subieron los precios viene un nuevo aumento de salarios, y obviamente que para cuando se quiera parar la inflación se va a necesitar salir de esa espiral. Y para salir de esa espiral es que se necesitan lo que se llaman los consensos o las mesas tripartitas a nivel nacional entre los empleadores, los sindicatos y el Estado, sí, donde todos tratan de acordar que los aumentos sean moderados. Algunos han probado recetas, te hablo desde un punto de vista absolutamente extremo, quizás hasta con ribetes absurdos, pero donde un gobierno hace tanto hincapié en la estatización, en las medidas desde el propio gobierno. ¿Sería muy loco pensar, o es una receta históricamente ya desechada, que ponga ya un corte, decir, bueno, 0 aumento de precios, 0 salarios, o se acomodan los salarios y ahí paramos? Digamos, es difícil, porque sería establecerlo por decreto, pero ¿hay alguna fórmula para poder parar de esa manera? Decir, bueno, actualizamos los salarios, los empresarios hagan un esfuerzo y empezamos de cero de nuevo. Primero, yo no creo que sea estrictamente necesario tener 0% de inflación. No digo siempre 0, es bueno tener algo de inflación para que la economía ajuste sin muchos sacrificios. O sea, yo creo que se podría ir a una inflación del 8, 10% como algo muy moderado, como algo normal, y para eso se necesitaría hacer un acuerdo, en donde se diga, bueno, miren, vayamos con aumentos de salario que sean del 12%. Tratemos de colocar que los precios no crezcan más allá del 8 o 10%. Y el gasto público debería ajustarse a lo que crecen los precios, es decir, un 8 o 10%. Y eso significaría, obviamente, un ajuste. Un ajuste por el lado de que los salarios ya no van a tener que crecer al 33, sino al 12, los precios no van a crecer al 30, sino al 10,
y el gasto público no va a crecer al 45, sino al 10. Pero bueno, se necesita consenso y un poco de coraje político, porque ese tipo de desaceleración de las variables nominales, obviamente que luego traen cierto sacrificio. Sí, por lo que vos me decís, estamos hablando de un futuro gobierno, porque lo que no se hizo hasta ahora, en estos meses no se va a hacer. Y lo que no se haya rectificado, difícilmente se pueda rectificar sin hacer caer el castillo de naipes, ¿no es cierto? Porque digo, si suponte, digo una medida, y te lo estoy preguntando a vos que sos el especialista justamente, yo te pregunto como preguntaría a cualquiera en la calle. Está bien, liberamos el cepo del dólar, pero se te derrumba un montón de variables que están ya marchando al ritmo de ese cepo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Claro, porque el origen de todo es el tema de la inflación. Es decir, uno no puede salir del cepo porque tiene alta inflación. Claro. Porque tiene alta inflación, la gente quiere comprar muchos dólares. Entonces se le pone el cepo para tratar de cerrarle la puerta de los dólares. Pero obviamente la gente se mete por la ventana, que es el dólar ahorro, el dólar blue, el dólar bolsa, el dólar... Entonces, si uno dice, bueno, no, yo quiero unificar y normalizar el mercado cambiario, lo que tengo que hacer es bajar la inflación. Y bajar la inflación necesita lo que decíamos recién, políticas profesionales, serias, cierto coraje político y responsabilidad social en el sentido de que todos tienen que ponerse de acuerdo de que hay que bajar la inflación. Absolutamente. Bueno, estábamos hablando del dólar, de la inflación. ¿Cómo está la situación del empleo en la Argentina hoy? Que tanto se habla, ¿no? El empleo no está cayendo, está estancado. O crece muy, muy poco, menos del 1%. El tema es la composición adentro del empleo, es decir, lo que es el empleo privado registrado, pues el empleo privado en una empresa formal, ese está cayendo un poquito y está creciendo el empleo público y el cuentapropismo. De cierta forma, el cuentapropismo es una respuesta al no crecimiento del empleo asalariado formal en las empresas. Cuando no hay, digamos, hay poco trabajo entre las empresas, la gente sale a hacer algo por cuenta propia. Un profesional trabajará de consultor, asesor, algún técnico saldrá a hacer algunos servicios, un operario saldrá a hacer algunos servicios familiares, o sea, pintar una casa, trabajar en alguna pequeña obra. Todo el mundo sale el cuentapropismo es la forma de subsistir cuando el empleo no despega. Así que eso es algo predecible. La particularidad del mercado de trabajo es de que está cayendo la tasa de participación laboral. Es decir, aumenta la población, pero la proporción de gente que trabaja o sale a buscar un trabajo es cada vez menor. Claro. Y esto se explica por las mujeres y los jóvenes. Ese es el número que habitualmente no aparece en las estadísticas. Cuando te dicen hay 7% de desempleo, pero si le sumás el desaliento o la gente que no forma parte de esa estadística, aumenta obviamente la cifra. Aumentaría la tasa de desempleo. La tasa, claro. Eso es lo que se está hablando ahora en los diarios, que todo el mundo dice, bueno, el INDEC dice 7% de desempleo, pero luego los privados estiman que podría ser entre 9 o 10. ¿Y a qué se debe? Es que porque como hay gente que estaba buscando y deja de buscar empleo, claro, entonces se entiende que la dejó de buscar porque observa de que no hay oportunidades de trabajo. Y no es porque consiguió el empleo. No es porque consiguió, porque la tasa de empleo está estancada. Entre comillas desapareció, se quedó en su casa. Se quedó en su casa. Una mujer puede estar acomodada en casa, el joven sigue estudiando, porque estaba en la universidad y capaz que trabajaba la noche en un bar, lo despiden del bar, bueno, sigue estudiando. No la busca activamente el empleo. Pero si alguien le dice, mira, hay un negocio que los sábados y los domingos podés ir a atender, él va. Claro. Entonces no es que no es un desempleado porque no lo está buscando activamente, pero está presto para agarrar un trabajo si es que está en ese limbo, digamos. En ese limbo. Por eso es que uno dice, bueno, la tasa de desempleo no crece mucho, pero no es que no hay problemas. Los problemas están en el caso de que la gente se está quedando en la casa sin buscar, pero bueno, esperando a ver si aparece algo. Claro, porque según algunos especialistas, si vos sos uno de ellos, me dirás si es acertado o no, un 5% de desempleo en una sociedad dinámica, en una sociedad con una economía más o menos acomodada, es una tasa normal, digamos. Siempre hay un margen de desempleo. Como decíamos, el poquito de inflación, bueno, un poquito de desempleo, no existe el empleo absoluto, el pleno empleo, claro, como número, ¿no es cierto? Y bueno, Argentina tiene 7, según el INDEC. Por eso estaríamos casi en un estado ideal, si se quiere, si bajamos un par de puntos. En realidad es alto, porque por ejemplo Brasil y Uruguay tienen menos, tienen cerca del 5, entre 5 y 6. No, por eso te digo, estaríamos en un estado ideal. Lo que pasa es que siempre, bueno, es discutible, sobre todo en los países subdesarrollados, y cómo manejas la estadística, según cómo la digites vos. Claro. Podés encontrarle la trampita para decir hay menos o hay más, depende de quién la lea. No, y el otro es el tema de la informalidad, es decir,
la mitad de los empleados en la Argentina tiene algún tipo de informalidad, ya sea una informalidad asalariada, es decir, trabajan para alguien que le da la plata en el bolsillo y no le hace aportes a la seguridad social, o bien el cuentapropismo. El cuentapropismo es el 70% informal. Solamente un profesional puede pagar autónomos o monotributo. El resto no lo paga. Entonces hay una gran informalidad. La mitad son informales. Entonces eso también explica la baja tasa de desempleo del 7%. De que por un lado, el que se queda en casa porque la ama de casa o el joven, porque hay un jefe de familia que trae el ingreso principal, se queda en la casa, eso es baja tasa de participación. Y por el otro está la informalidad. Es decir, mucha gente que al no conseguir un empleo formal se puede encontrar en algún tipo de... Pero si vos le preguntas, la persona esa te va a decir, sí, tengo trabajo. Porque no te preguntan, en ese caso, en la estadística pura, empleo-desempleo, no te preguntan, ¿está en negro o en blanco? Te preguntan, ¿usted tiene empleo? Sí, estoy trabajando. Okay. Después viene la pregunta si es en negro o en blanco, claro. Y ahí dice, es en negro. Pero generalmente se muestra se va mostrando por partes, si no, no es atributo de este gobierno solamente, todos los gobiernos lo hacen, va mostrando por partes, decís, no, hay tanto de desempleo. Después vendrá el otro capítulo, hay tanto trabajo en negro, pero nadie se ocupa, digo, el común de la gente, y también reconozco que a veces los periodistas, con esta vorágine informativa, muchas veces no nos ocupamos o no tenemos tiempo de ver en su contexto y en su totalidad la información. Entonces ahí ya las variables empiezan a cambiar, claro. Si le sumas el empleo en negro, ¿no? Hay una comparación interesante, una vez yo incluso lo escribí en una columna en un diario, el tema de España y Argentina. España tiene el 25% de desempleo y Argentina el 7%. Entonces, alguien puede pensar, bueno, estamos muchísimo mejor que España. Ahora, la explicación de tan baja tasa de desempleo en Argentina es la informalidad. Es decir, claro. En España el 90% de los ocupados son formales. Claro. Acá mientras que en Argentina el 60%. Entonces, ¿por qué? Porque en Argentina hay mucha más laxitud en los controles, hay mucha más informalidad en general, entonces la gente se puede incorporar. Si España tuviera la tasa de informalidad de Argentina, tendría un desempleo del 7-9%, no del 25%. Lo que pasa que también a esta laxitud contribuye, por ejemplo, la presión tributaria que se ha ido increciendo en la Argentina. O sea, hay que tomar un montón de variables que no se pueden tomar de manera aislada. Entonces, la presión tributaria, hay mini empresas, pymes que le llaman, pero bueno, son mini empresas, casi familiares o con 2 empleados, que también están en una encrucijada y dicen, ¿qué hago? ¿Sigo? Si sigo y tengo que poner en blanco, no puedo seguir. Si sigo, lamentablemente no puedo pagar todos los impuestos. Entonces, claro, hay eslabones más débiles, si es el trabajador es uno de esos, ¿no es cierto? Que entonces dice, bueno, si querés trabajar negro, y así se produce esa cadena viciosa. Sí. Siempre digo, el empleado en negro, en general, digamos, el 80% trabaja en empresas con menos de 20 trabajadores, con lo cual son esas empresas que vos decías, de empresas muy chicas, que se le hace imposible ponerlo en blanco, por lo caro que es tener un trabajador en blanco. O sea, por cada 100 pesos que uno le paga a un trabajador, o sea, por cada 100 pesos que el trabajador se lleva a su casa en el bolsillo, el empresario tiene que pagar 150, o sea, 50% más. Claro. Entonces, las grandes empresas lo hacen porque tienen alta productividad, pero las pequeñas empresas, o sea, no puede pagar 50 más. Es casi como decir, si vos tenés 2 trabajadores y lo pones en blanco, podrías tener un trabajador más en negro. Claro. Y lo que pasa después es que los controles, el Estado, lo que hace es, va a un lugar chiquitito, ve que los trabajadores están en negro y no hace nada, porque dice, la verdad es que si llego a poner una sanción acá, entonces van a quedar sin empleo. Entonces hace, digamos, vista gorda para que se quede la informalidad. Lo que hay que hacer es terminar un poco con la hipocresía y decir, miren, no hagamos la vista gorda en el control, lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos. Claro. Bajemos los impuestos para las empresas más chicas, para los salarios más bajos. Así, digamos, es muy barato poner en blanco, en el sentido que no hay que pagar un impuesto para tener un trabajador en blanco, sino que todo lo que gasta el empleador es salario, y así vamos a tener mayor empleo en blanco y vamos a tener un control más efectivo, porque ahí sí uno puede llegar el inspector y decir, ¿cómo va a tener 3, 4, 5 trabajadores en blanco si no le cuesta casi nada ponerlo en blanco, digamos? Sí, sí, se entiende. Jorge, tengo una preguntita más para completar. Después de la tanda lo hacemos con esto y nos metemos también en otros terrenos, ¿te parece? Sí, como no. Bueno, vamos al corte. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184.
Andar, www.andar.org.ar. ISV, Instituto Superior de Viajantes, carreras comerciales con títulos oficiales, validez nacional, informes e inscripción al 0800-345-4373. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, muy bien, seguimos con Jorge Colina en Títulos de Primera. Jorge, tenía una pregunta pendiente antes de la tanda, que era el tema del empleo negro y cómo se ha desnaturalizado y a la vez naturalizado la cuestión, ¿no? Porque vos me dirás si es habitual en otros países, en materia estadística, que el gobierno te dice, bueno, aumentaron los salarios en blanco, tanto. Y el salario informal aumentó también, o sea, lo han incluido en la estadística. ¿Es normal eso? ¿O ocurre en un país normal eso? De que se contemple también, forme parte de la estadística blanca, por así decirlo, el trabajador en negro. Suena contradictorio. Sí, pero sí, se hace en todos los países, es casi una convención estadística. No le preguntan si está en negro, le preguntan si el empleador le hace aportes a la seguridad social. Entonces claro, ahí dicen sí, no. Le preguntan si le dan el recibo de sueldos, es más, si lo despidieron le preguntan si le pagaron indemnización. Claro. O sea, le hacen preguntas alrededor de un montón de incumplimientos, obviamente que están todos protegidos por el secreto estadístico. Sí. Pero a mí me parece positivo, porque lo peor sería esconder también eso. Sí, lo que parece también, lo que no parece natural es que muchas veces ha saltado de que te dicen aumentó más el salario del trabajador no registrado que el salario del trabajador registrado. Tiene lógica, porque tenés más margen por ahí para pagarle, pero qué cosa, ¿no? Porque un desaparecido social, entre comillas, como puede ser un trabajador en negro, en este momento cobra más a lo mejor que un trabajador en blanco. No, pero ojo que en general los trabajadores en negro cobran mucho menos que el blanco. En general. Porque es un trabajador que trabaja en una empresa muy chica y además es una persona que tiene muy bajos niveles de educación. Entonces ocupa puestos de trabajo de baja productividad. Lo que sucede es que el INDEC todos los meses publica un porcentaje de aumento. Entonces agarra y dice, por ejemplo, el salario del trabajador en blanco creció un 25%, el del negro creció un 30%. Entonces, bueno, le fue mejor el trabajador en negro. No, porque el negro tiene un salario de 1.800 pesos. Claro. Y el blanco tiene uno de 7.000. Entonces, 30% de 1.800 sí, son 600 pesos. Mientras que 25 de 7.000 son 2.500. Es decir, claro, el trabajador en blanco siempre se lleva más plata a la casa. Los porcentajes a veces engañan, pero en términos de salarios, en términos reales, blanco gana más. Y vos me decís que se estancó, y según las perspectivas, por lo menos de tu organización y los análisis que vienen haciendo, prácticamente en este país a veces hay que hacer futurología, pero digo, en base a eso, ¿ustedes ven un empeoramiento del ámbito laboral o que se va a mantener en una meseta, por lo menos en estos meses inmediatos, si no hay cimbronazos económicos, ¿no? Por el lado de la calidad del empleo, yo creo que vamos a seguir viendo lo que vimos en el 2014, que cae el empleo formal en empresas y aumenta el cuentapropismo. Y el empleo público, en la medida que las provincias, creo que las provincias y los municipios van a poner plata ahí porque es un año electoral, entonces van a aumentar el empleo público.
Generalmente lo hacen efectivizando gente, tipo de cosas. O sea, vamos a ver aumento de empleo público y aumento de cuentapropismo. Estancamiento, un poco de caída de empleo formal privado de empresas. La tasa de participación es lo que llama más al análisis. O sea, en el 2014 cayó, es decir, hay menos gente que sale a buscar trabajo. Ahora, en el 2015, ¿seguirá cayendo? Es difícil decirlo porque, bueno, si están subsidiados pueden caer. El plan Progresar, por ejemplo, un subsidio a la inactividad. La asignación por hijo es un subsidio a la inactividad. O sea, la gente recibe eso para estar en la casa. Claro. El tema es que muchas veces no alcanza eso. Y no toda la gente que se retira del mercado de trabajo reciben esos subsidios. Entonces, en algún momento va a faltar la plata en los hogares y las mujeres y los jóvenes van a volver a salir a buscar. Si salen a buscar, ahí va a subir la tasa de desempleo. Y capaz que se coloca en un 8 o 9%. Pero entonces, si me dice, la tasa de desempleo hoy está en 7, ¿cómo va a estar en el 2015? Depende de la tasa de participación. Si llegara a volver a subir la tasa de participación, va a subir la tasa de desempleo. ¿Cómo ves, ya más con un cariz más político, cómo ves la actitud de los sindicatos en esta instancia, ¿no es cierto? Donde yo los veo un poquito más retraídos, ¿no? Sin hacer tanto ruido como otras veces, o negociando muy por abajo por las particularidades de este año, ¿no? No solo de la inflación, sino del año electoral. ¿Vos cómo lo ves? El estancamiento es un notable disciplinador en las demandas salariales de los sindicatos. En principio, el sindicalista se preocupa solo por el trabajador en blanco, o sea, su afiliado, claro, que es el 30% del mercado laboral, porque el otro 30% es un asalariado informal y el otro 30% es un cuentapropista. Claro, no está sindicalizado. El sindicalista se preocupa por uno de cada 3 trabajadores. De ese uno, cuando hay inflación, la quiere empatar más algo más. La empresa le da algo más en la medida que esté creciendo las ventas. Si las ventas no están creciendo en términos reales, la empresa le dice, yo no puedo darte más que la inflación y posiblemente un poquito menos. Claro. Para hacer alguna diferencia y poder seguir trabajando. Cuando el sindicalista observa que empiezan las suspensiones o empiezan a despedir a algunos trabajadores porque las ventas no están dando, ahí es cuando bajan las expectativas. Entonces, posiblemente veamos eso en el 2015. Entonces, como que de cierta manera, aunque sea obligado, se ve que hay una actitud responsable, por lo menos hasta ahora, ¿no? De lo que se ha visto, de lo que se ha demandado y lo que... Hay excepciones, algunos pidió 50%, pero sabemos que eso no es posible, siempre es para bajar después, ¿no? Y claro, porque naturalmente, imagínate, en un lugar de trabajo despiden o suspenden un 10%, esa gente va al sindicato a ver qué puede hacer. Y el otro 90% va a manifestar la preocupación diciendo, che, tengan cuidado porque ya suspendieron o despidieron a 10, esperemos que no sean 20 más. Claro. Entonces el mismo trabajador se pone menos demandante con el sindicalista. Y es que el sindicalista se vuelve más conservador y trata de ser mucho más dialoguista con el empleador. Y en eso creo que hasta se puede ver en algunos sectores que vaya a haber pérdida de poder adquisitivo a cambio de que se mantengan los puestos de trabajo. Bueno, hubo algún caso aislado, pero hubo un par de casos el año pasado, donde dijeron, bueno, yo ya conseguí un nivel salarial importante, resigno. Un poco de aumento. Resigno aumento, o directamente, no pacto aumentos, pero pacto otro tipo de mejoras en términos laborales y me mantiene la fuente de trabajo, claro, y no tenemos problemas. Pero bueno, eso se logra, digamos, en muy pocos gremios que tienen un salario alto. Y que dialogan directamente con las empresas, claro, y generalmente con las empresas grandes. Las empresas grandes tienen convenios colectivos propios. Por ejemplo, claro, las automotrices tienen la marca con el sindicato. O sea, entonces ellos sí tienen un diálogo mucho más fluido y pueden hacer este tipo de intercambio. Sí, además los estatutos sindicales desde antaño ya tienen una serie de ítems que tienen que ver con los adicionales, con las extras, que eso a veces no se traduce en el acuerdo final difundido o informado, pero que en definitiva el trabajador lo ve en su recibo de sueldo. Vamos a poner un caso muy paradigmático, que es camioneros. Camioneros tenés pero muy por arriba de 10 ramas, 15 ramas en camioneros, y tenés una serie de ítems que tienen que ver con transporte de cargas peligrosas, larga distancia, claro, corta distancia, espera, viáticos. Entonces, bueno, sobre el salario básico y el salario conformado, pero conformado, digo, en cuanto al básico, tenés un número, 30, 20, 15, lo que sea. Pero después tenés esa serie de ítems donde ahí se hace la diferencia también, ahí hay mucha diferencia. Que esa diferencia es casi por producción o por productividad, claro, ¿no? Porque en esos ítems te lo pagan en función de lo que vayas a producir o a trabajar. Entonces, claro, para la empresa también eso le cierra. Y vos ves muchos también, que esto camionero se ve porque, digamos, es un país muy camionero evidentemente, en cuanto al transporte,
Y vos ves a veces que los camioneros los mandan algunos empresarios sobre la hora al puerto, o a la noche viajan y al otro día tienen que estar en el puerto. ¿Por qué? Porque si los mandás muchas horas antes, también se debe pagar eso. Claro. O se demora en el puerto la espera y bueno, ya le aumenta los costos. Entonces muchas veces los largan así en malón como para ahorrar costos. Y ahí está la explicación. Por ejemplo, si mirás el estatuto, que lo podés ver, incluso lo publica Moyano en internet, ves todos los ítems y todos los rubros y los adicionales, que es un montón de dinero que se arma, ¿no? Por eso creo que va a haber mucho trabajo de cerebro en las grandes empresas, tratando de hacer buenas negociaciones con los sindicatos, porque ahí son convenios colectivos por empresas. Los más perjudicados van a ser aquellos que trabajan en las empresas chicas, en los pequeños comercios, en los pequeños talleres, en donde ahí el convenio colectivo es el general para todos, y en donde al empleador, si no le alcanza la plata, bueno, despide. Abordamos un último punto en cuanto en materia económica y que tiene mucho que ver con lo laboral, y después vamos a entrar más en el terreno político en los últimos minutos. No partidario, sino político y hablando un poco de las propuestas que uno va leyendo y va viendo. Pero acá no podemos dejar de tocar el tema de impuesto a las ganancias y el impuesto a la riqueza, entre comillas, los famosos bienes personales, porque ya nos hemos noticiado hasta ahora que algunos jubilados van a tener que, después de determinado ingreso, declarar los bienes que tienen y también les va a alcanzar ese impuesto a los bienes personales. Pero lo más inmediato y más embromado para el trabajador sigue siendo ganancias, ¿no? Este impuesto voraz que no se actualizan las escalas. Pues el tema es, los salarios crecen para ser compensados por la inflación y no se actualizan las escalas, entonces más gente va pagando el impuesto y los que están pagando pagan cada vez más. Un ejemplo concreto, en el año 2000, un salario promedio de un trabajador en blanco eran 900 pesos, o 900 dólares en esa época, porque era la compatibilidad. Y una persona empezaba a pagar ganancias a los 2.500 pesos, o sea, un poquito menos de 3 veces el salario promedio. Hoy el salario promedio, ya en el 2014, va a cerrar en 15.000 pesos, y ese va a pagar ganancias. O sea, el salario promedio paga ganancias, cuando antes eran 3 salarios promedio para empezar a pagar. Sí. Y es a raíz de que no se actualizaron los y ni me hagan la cuenta en dólares, porque estamos hablando de 1.500 dólares, 10 pesos más o menos. Claro. Y el tema del impuesto a los bienes personales es lo mismo, es decir, le pusieron un tope, un mínimo que no se actualizó, entonces un montón de gente que tiene pocos activos va a empezar a pagar. Sí, tenés una casa, aquel viejo tano, gallego, lo que sea, que pudo ahorrar, que se compró la casita en la playa, que tiene ese departamentito de verano, su casa y un auto, hay que sumar, hay que hacer bien las cuentas, porque está bien que el bien es fiscal, el valor fiscal, y se tiene en cuenta un valor del año 90 y pico que después se actualiza. Bueno, es complicado hacer el cálculo, pero de todas maneras te puede alcanzar ya a cualquier persona ese impuesto. O sea, el responsable son los diputados y los senadores, que no hacen nada, porque es de ellos la responsabilidad de actualizar los mínimos no imponibles. Es el Congreso el que fija los impuestos. Entonces son diputados y senadores son los que tienen que actualizar los mínimos no imponibles. Sí, porque la gente se confunde. Todo el tema impositivo pasa por el Congreso, tiene que pasar por el Congreso. Claro. El Poder Ejecutivo podría hacerlo, digamos, por decreto, por una vía excepcional. La AFIP no puede hacerlo. No. Y quien tiene que hacerlo es el Congreso. Ahora, la desidia del Congreso nos ha llevado a esta situación. El tema, y la gente vota el Congreso, la gente vota diputados y senadores. Por eso hay que empezar a abrir los ojos y dejar de echar la culpa solamente al presidente. O sea, hay muchos responsables de lo que está ocurriendo. Pero más bien, lo mismo pasa con el Código Penal, con el Código Procesal. Las leyes, el Código Penal finalmente es una ley. Entonces, si se modifica, la tiene que modificar el legislativo. Más allá de la impronta política y de las órdenes políticas que bajen desde el Ejecutivo, pero aquellos diputados o senadores que reniegan tanto y que hablan de las leyes y la laxitud de las leyes, tienen ellos que modificarla y endurecerla en todo caso. Y aquel que vota positivamente tiene que dar una explicación de por qué lo hace. Claro. Y ahora lo que estamos viendo es que nadie da esa explicación. Hablando de explicaciones, a ver, un poco lo que te anticipaba. ¿Cómo ves a los candidatos, cómo están moviéndose con estos temas? Y si ves que alguno dice algo concreto, pero muy concreto, que implique cambios rotundos en toda esta política, de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Sí, hasta ahora no se ve que nadie diga nada concreto porque están como preparándose para salir a la cancha. De hecho, todavía faltan las primarias. Claro. Y además me parece que no lo van a decir porque como vienen las campañas,
hoy depende mucho más del asesor de imagen que de los asesores técnicos. Y el asesor de imagen, el primer consejo que le da es, en cuestión de ideas, de propuestas, decir lo menos posible, porque te puede salir un tiro por la culata. Claro. Bueno, hablábamos recién, empezamos hablando del dólar y la devaluación, y charlábamos el otro día con gente vinculada a la política. Claro, digo, ¿por qué aflojó el discurso de esta manera tal persona, no? No, porque vamos a devaluar, vamos a hacer esto, vamos a igualar los dólares, vamos a mantener la paz cambiaria, pero vamos a este tema del equilibrio, la unificación. Y de pronto, bueno, vamos a hacerlo paulatinamente, veremos cómo viene el panorama. Entonces, ¿cómo morigeran tanto ese discurso? Y llegamos a la conclusión, cuanto más cerca del poder estás, cuando estás 4 años y que ni siquiera sabes quién va a ser el candidato, bueno, se puede decir cualquier cosa, se pueden hacer múltiples revoluciones, por así decirlo, pero cuando estás cerca del poder, después te toca a vos ejercer eso, y ahí donde no podés hacer promesas vanas. Bueno, entonces, un ejemplo era el tema de inflación. Muchos dijeron, vamos a bajar la inflación. Y otro, el tema de ganancias. Muchos dijeron, vamos a bajar el impuesto a las ganancias. Sí, y hasta eliminar impuestos. Y ahí queda. Claro. Y tiene que quedar ahí a la hora de un candidato, porque ¿qué implica bajar la inflación y bajar el impuesto a las ganancias? Sacar los subsidios, bajar el empleo público, moderación salarial, devaluación. Bueno, fíjate que Chegaray el otro día, cuando anuncia la recaudación, el ingreso más fuerte que llega a las arcas fiscales es por ganancias. Claro. Entonces, nadie sí, quiere que se le vacíe la caja. Suena lindo, vamos a acabar con la inflación y vamos a acabar con el impuesto a las ganancias, que es necesario. Pero eso trae la necesidad de ciertos sacrificios. Claro. En una campaña electoral no hay que hablar de sacrificios. Por eso es que se habla muy poco de propuestas. ¿Y vos te parece, vamos a hablar, yo le pongo palabras, nombres propios, pero bueno, están en boca de todos. A ver, hablemos de los candidatos que más miden, que son Scioli, Macri, Massa, no precisamente en ese orden, según la encuesta, pero digo, ¿hay una variación en cada una de sus... ¿Vos ves que hay variantes en cada una de sus propuestas o que más o menos todas similares, ¿no? Quizás tengan que ver con este contexto que hablamos, ¿no? Pero ¿ves variaciones entre ellos o como que se mantiene en un discurso parejito los tres? El mercado financiero lo que ve en los tres es cierta homogeneidad comparándolo con lo que fue el gobierno de la última década. Es decir, tienen cierta homogeneidad en el sentido que parece que vamos a ir hacia otra dirección, cambiando lo que es el estatismo, la agresividad, el aislarnos del mundo, el de generar confrontaciones, que fue un poco la impronta del gobierno, del actual gobierno. Entonces, ahí es donde se ve cierta homogeneidad. Y por eso es que todo el mundo, en el mercado financiero, los especuladores compran bonos argentinos, aconsejan entrar a la Argentina, porque dicen, el año que viene va a venir alguien que es distinto a lo que hay ahora. Claro. Ahora, entre ellos, si hay diferencias, me parece que de matices, pero va a haber que verlos cuando estén en la cancha. Claro, porque como vos decís, hay una matriz de conducción, de dirigencia, de gestión, de trato incluso con la sociedad, que se diferencia del actual gobierno. Claro. Pero en lo económico, venimos hablando de esto desde que empezó el programa, no hay magia. Van a tener que trabajar mucho para ir moviendo los naipes, como decíamos, para que no se derrumbe el castillo. Y se van a encontrar con los mismos desafíos, que va a haber que devaluar al principio, va a haber que tener moderación salarial, va a haber que acabar con el empleo público, va a haber que disminuir los subsidios. Bueno, va a ver cómo lo hace cada uno. Los desafíos van a ser iguales para los tres. Claro. Me parece que va a haber matices en cómo lo instrumenta cada uno. Igual, por lo que estamos viendo, y hablábamos mucho de prudencia, de morigeración, de hasta responsabilidad, me da la sensación de que pasa más el discurso por lo moral que por lo económico y otros aspectos sociales, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que la situación es difícil, este gobierno con sus pros, sus contras, lo apoyes o no lo apoyes, ha tenido su habilidad para manejar las situaciones y ha tejido una madeja que es muy difícil de desenrollar, por lo menos en esta instancia, en una primera instancia, con lo cual no pueden prometer alegrías directas, sino sacrificios de entrada, ¿no? Y bueno, que tampoco las promete los sacrificios, porque nadie promete sacrificios. No, sí, seguro que no. Sí sería interesante de que toda la clase dirigente tome como actitud moral el de no andar prometiendo locuras,
porque lo más seguro que para solucionar todos estos problemas como la inflación, los altos impuestos, va a exigir ciertos sacrificios. Por ejemplo, bajar el impuesto a las ganancias implica que va a haber menos subsidios, que menos subsidios que sube el gas y la luz y el gas. Entonces, después no nos quejemos. O sea, o pagamos ganancias o pagamos caro la luz o pagamos lo que cuesta la luz y el gas. Sí, lo que cuesta también. Ese es el punto. Y entonces, ¿queremos mejor educación? Ok, hay que mandar digamos, hay que controlar la inasistencia de los docentes, por ejemplo. Y eso, obviamente, después los docentes se quejan, hay paros, o una cosa o la otra. Claro. Y eso es lo que me parece que es el desafío que se va a plantear el año que viene. Y en el mundo, y ya para estos últimos minutos de programa, en el mundo, ¿cómo nos estás viendo vos? ¿Cómo nos ven? ¿Estamos absolutamente aislados? ¿Estamos medianamente aislados? ¿O va a ser fácil insertarse si es que estamos muy alejados del resto, ¿no? Es como que uno se fue de un club sin que lo echen y ahora vuelve sin que lo llamen. Te van a abrir la puerta, pero primero te van a chicanear y después te van a hacer pagar derecho de piso. Sí. Hoy el mundo, la región de Latinoamérica está dividida en tres grandes bloques. La región Pacífico, que es Chile, Perú, Colombia, México, que miran hacia Asia. Es lo más dinámico que hoy hay, es lo que son la línea bonita cuando lo miran desde Estados Unidos o de Europa. Brasil, un gran interrogante, porque era un enorme emergente que, bueno, ahora se va a acercar a la Unión Europea y a Estados Unidos también, pero está pasando por algún problema. Y luego, estos países, los antiimperialistas, ¿no es cierto?, que es Venezuela, Ecuador, Venezuela y Ecuador, sí, y Bolivia. Entonces dicen, bueno, siguieron un camino que no es el que sigue el resto. Argentina, por ahora, calificaría para cualquiera y se metió con este bloque. Seguramente que cuando venga alguna nueva gestión va a tratar de irse con alguno de los otros, o profundizar con Brasil o ir al bloque del Pacífico. Claro. Pero va a tener que hacer buena letra por un tiempo para que el concierto internacional le crean de que ha cambiado, de conducta. Y van a tener que evaluar muy bien porque es muy fuerte cómo va de a poquito creciendo esta alianza del Pacífico, ¿no? Y además ya todo el mundo lo dice en la región latinoamericana, los argentinos son impredecibles, así que tómalo como lo que son. O sea, hoy son tu amigo, mañana te llaman para decirte que es tu enemigo y después vuelve y te llaman que son tu amigo. O sea, nunca hace gran daño, pero siempre está diciendo cosas y contradiciéndose. Incorregibles, ¿no? Incorregibles. Bueno, Jorge, te agradezco mucho esta charla y haberte prestado tantos minutos, habernos regalado tantos minutos de tu tiempo y tan ilustrativos. Así que, bueno, como siempre, estás invitado y, bueno, en este nuevo espacio que estamos haciendo. Así que te esperamos y gracias nuevamente. A ustedes, muchísimas gracias. Ha sido Jorge Colina, director de IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Muchas gracias a él. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes, que son los que están de aquel lado de la pantalla. Hasta la semana que viene. Nos vemos.